ejecutivo, él pertenece al comité de redacción, si no me equivoco, de la revista SIC, que es una de las revistas del Centro Gumilla, que yo recomiendo ampliamente su lectura. Él ha venido haciendo análisis sobre la situación del momento país que estamos viviendo, que es un momento complejo, que es un momento difícil, pero en el mundo en este momento casi que nada es fácil. Rafael, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, muy buenas tardes para ti, gracias por esta invitación que me haces a tu programa. Bueno, quería conversar contigo sobre el momento país que está viviendo Venezuela. Estamos nuevamente en recesión. Tenemos a las puertas una elección, tenemos a las puertas una supuesta mega elección, tenemos una primaria de una oposición que se pone de acuerdo a ratos y a ratos muestra su desacuerdo, y de otras oposiciones que existen y que ahí están, que andan también con su agenda, y una fractura que evidentemente no conducirá a hacer un cambio como parece que lo aspira casi que el 80% de los venezolanos. A ver, el momento país, Rafael. Mira, el momento país tú lo has explicado bien, es un momento demasiado complejo. Tenemos una oposición demasiado fragmentada en los actuales momentos y también un tema de incertidumbre, porque podemos decir el 2024 son elecciones presidenciales, pero no se sabe si van a ser una especie de mega elecciones, con quién la vas a juntar, a quién vas a elegir. Está claro el presidente de la República, pero no sabes aquí con quién vas a sumar esas elecciones. Adicionalmente tienes un proceso de primarias que está programado para el 22 de octubre, pero que ha generado también ciertos inconvenientes más con la renuncia de María Carolina Uzcategui en la Comisión Nacional de Primarias. Eso aunado a todo el ataque que ha habido por parte de sectores extremistas a los factores que no están de acuerdo con el proceso primario, genera una realidad muy compleja. Ahora, donde yo todavía no tengo la claridad es si se va dividido, se puede perder la elección. Yo todavía no lo tengo claro porque venimos de un proceso electoral como fue el 2021, donde se obtuvieron gobernaciones y a pesar de la división se obtuvieron una cantidad de alcaldías que no había obtenido antes la oposición. Ahora bien, ¿dónde está Rafael, permíteme, porque se demostró que la oposición unida sacó más votos que el gobierno, pero sacó menos gobernadores y menos alcaldes, o sea, perdió. No sé si pudiéramos llamarlo una derrota. Tendremos que darlo como un aprendizaje también de la necesidad de que pueda haber unidad. Sí, pero ¿es obligatoria esa unidad? No lo veo tan claro, sobre todo cuando no hay acuerdo. Tú mismo lo decías, un día se ponen de acuerdo, al otro día se están atacando, y donde no ha habido esa disposición a conseguir los puntos de encuentro. La semana pasada vimos que se firmó un convenio entre los candidatos que participan en las primarias, pero ese convenio se conoció fue el mismo día, y adicionalmente ves que al día siguiente salen ataques entre candidatos, sobre todo los que son del sector más extremista, y donde la moderación es de alguna manera silenciada, cuando en estos momentos lo que necesitamos no es algarabía ni alboroto, sino mucha conciliación y muchas palabras de aliento, sobre todo en una sociedad que está perdiendo nuevamente la esperanza después de que aquí se hablaba de un crecimiento, una recuperación económica, y lamentablemente explotó la burbuja, porque lo que estamos viendo es una crisis económica terrible. El dólar sube cada día, los salarios no alcanzan y la gente nuevamente está entrando en esa desesperanza que no se le están dando los políticos, y que necesitamos volver a reactivar ese mensaje. Es una lástima que desde el liderazgo opositor no se esté dando ese mensaje, pero es necesario dar ese mensaje de esperanza. Ahora bien, ¿dónde tenemos que buscar esos puntos de acuerdo? Yo creo que hay que buscarlo en esos temas sociales fundamentales que la gente es la que siente la mayor necesidad ahorita. Muy bien. Ahora, tú que estás en ese mundo, porque lastimosamente este país es un país centralizado, hay dirigentes políticos que se llaman dirigentes nacionales porque viven en Caracas, porque he escuchado a candidatos decir, por ejemplo, con respecto al Zulia, es que ustedes que están en la provincia, como si estuviésemos en la Capitanía General de Venezuela, desentendiéndose de un proceso por el cual hemos venido luchando las regiones, particularmente el Zulia, que es el proceso de descentralización, para que la toma de decisiones no sea de pequeños grupos en Caracas, que es como funciona tanto la política como la economía, como el resto de las actividades de la vida ciudadana. Nadie ha ofrecido devolverle a las regiones
la voz que le han quitado y nadie ha ofrecido devolverle o poner por lo menos en el centro de la discusión un tema tan importante como la descentralización. Sí, es un tema terrible. Yo creo que uno de los grandes avances de la democracia, sobre todo la última etapa, fue en el año 1989, gracias a la elección directa de gobernadores y alcaldes. Y la propia Constitución del 99 establece que esto es un sistema federal descentralizado, pero en la práctica no lo es. Tú mismo lo dijiste, todo se decide en Caracas. Las regiones son las grandes afectadas del tema del terrible centralismo que ha erigido el chavismo en los últimos años, los cuales dejan a gobernaciones acéfalas, dejan alcaldías abandonadas y donde lamentablemente muchos esperan ser alcaldes o gobernadores, pero cuando llegan al poder se dan cuenta que la realidad es otra. La realidad es que tienes que trabajar con un presupuesto muy mediocre, con recursos disminuidos y donde tienes que hacer magia para poder hacer una gestión medianamente exitosa. Ojalá que los candidatos, y ahí comparto tu criterio, se enfocaran en el tema de la descentralización. ¿Qué ocurre si el día de mañana el gobierno dice que las elecciones presidenciales son en simultáneo con los gobernadores y con los alcaldes? Tienes que empezar a hablar ese tema, pero ese tema no debes hablarlo por una obligación porque tienes ahora que hacer una yunta o una llave. Deberías hablarlo ahorita. ¿Qué hacer con el país a partir de enero del 2025, donde deberías darle mayor preponderancia a las regiones y no solo a las regiones, también a los municipios? Lamentablemente, Venezuela, que es un país que inició su independencia gracias a un cabildo, se ha olvidado el tema importante que es tener alcaldes que estén cercanos a la ciudadanía y no alejados del ciudadano, porque parece que el alcalde también ha perdido esa figura importante y tenemos que dar ese debate y es necesario hacerlo, porque la descentralización no solo afecta a las regiones, también afecta a Caracas. Claro. Caracas no elige su autoridad desde hace rato y ahí tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo logramos que la descentralización sea la parte fundamental de cara a un nuevo proyecto político de país que está totalmente ausente, no solo el proyecto, sino el debate de las gobernaciones y las alcaldías? Fíjate tú que, Rafael, amén de que, y gracias a Dios, Rafael, ¿te puedes quedar un segmento más con nosotros? Sí, por supuesto, no hay problema. Te dejo una pregunta. Entonces, amén del documento que se firmó el viernes, que me pareció un excelente documento, pero aún ahí en ese documento no se plantean cosas para profundizar las propuestas descentralizadoras. El gobierno propone el Estado comunal, esas cosas que ellos llaman las juntas comunales, los consejos comunales. Primero proponía, ¿cómo se llamaban los anteriores? Pero el gobierno siempre ha intentado llevar un mensaje hacia su gente abajo en las bases, en el barrio, de participación. Pero la oposición se opone al Estado comunal, pero no propone una instancia de participación de la gente en sus comunidades. Al retorno, ¿por qué la oposición, y yo soy opositor, por qué le tenemos miedo a delegar poder en la gente? Al retorno. Evelyn, ¿cómo cierra? Bueno. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestra programación en vivo. En Twitter y en Instagram.